¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu papá? Y en el fondo, lo que yo quiero que esta noche te lleves de esta charla es cómo sanar a un papá ausente, ya sea que tú lo hayas vivido como hijo o como hija, o que lo estén viviendo tus hijos, porque eso también es muy importante si eres mamá o papá, que tus hijos estén pasando por ahí. ¿Y cómo se puede sanar eso? Y me gustaría que en los comentarios me pusieran si ustedes eh, son hijos de papás ausentes o de mamá, de papás. Son hijos o hijas de papás ausentes. Vamos a sondear por aquí un poquito cómo está ese asunto. Yo me puse a investigar y fíjense, me metí a una investigación que hizo el INEGI aquí en México, donde ha comprobado, y el INEGI tiene herramientas metodológicas muy, muy, muy buenas para sus datos. El INEGI resulta que establece que en México hay aproximadamente 4.180.000 hogares con padres ausentes. O sea, son un montón, no, 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 no. O sea, más de 4 millones de familias viven sin el papá. Está cañón. A veces tal vez digas, no, pues yo pensaba que era el único, ¿no? Que andaba por ahí, o un cuate de la secundaria o de la prepa. Pues no, son muchos, muchos, muchos. Para darles una idea más amplia, estamos hablando que el 40% de los hogares mexicanos, o sea, 4 de cada 10 hogares mexicanos no tienen a una figura paterna presente. Está cañón, ¿no? O sea, cuando yo vi el dato dije, ay, ¿a poco será cierto? ¿No? ¿Será cierto que están tanta gente? Pues sí. Ahora, no es exclusivo de México, ¿eh? Esto de los papás ausentes, lo vamos a encontrar en todo el mundo. En todo el mundo. Es un asunto que se da a nivel global. Y vamos a ver qué significa eso, cómo impacta en ti, cómo impacta en mí esta situación. Porque ahora quise del otro lado, las mamás, ¿no? Dice Alfredo que en sí su papá no lo abandonó, pero al año que murió su mamá, se volvió a casar. Vamos a ver que hay diferentes tipos de padres ausentes. Yo les diría que inicialmente puedes identificar a tres. Eh, a la gente que me sigue, normalmente le digo que tenga a la mano una libretita donde tomar notas, porque luego salen cosas muy interesantes para registrarlas y que las tengas ahí, o en tu celular, si es que puedes escribir en el log de notas. Me quería ir también del lado de las mujeres. Fíjense, mis respetos para las mujeres, porque 7, fíjense, de las mamás que trabajan, hay muchas mamás que están solteras o trabajan para sus hijos, 7 de cada 10 mamás que trabajan son económicamente activas, o sea, son las que sostienen a sus familias debido al abandono paternal. Pero además de las mamás que están con hijos y que el papá se fue, solamente 7 meten denuncias por pensión alimentaria. Ahora, de esas que meten pensión, resulta que menos del 5%, de 5 de cada 10 hombres que son demandados por pensión alimenticia, la dan, y eso incompleta. O sea, el asunto está, si lo vemos a nivel puramente económico, está fuerte. La carga de la familia está en manos femeninas. Hablando sobre todo de las mamás que están sin una pareja, sin una figura paterna para sus hijos. Y fíjense, cuando se van a comprar cigarros estos galanes, estos varones, cuando se van y abandonan,
Ahí les va. Fíjense también lo que dice el INEGI. 31% de las mujeres que se quedan solas con sus hijos son abandonadas durante el embarazo. Fíjense, ya sea en la concepción o que se entera el varón que la mujer está embarazada y se va. O que se embaraza y ahí se queda hasta el parto. El 31% de las mujeres con hijos son abandonadas durante el embarazo. Y luego hay un margen más grandototote, que es más o menos casi el 50% de los casos, o el 47.3 para ser más exactos, de los casos de mamás con los hijos donde el papá se va. Generalmente el papá abandona la familia después de que nacen los hijos y más o menos hasta los 3 años de edad, o sea, en ese inter. Les cuento estos datos porque imagínense lo que es para un ser humano que está en formación, un ser humano que se está gestando, un niño, un bebé, todo lo que necesita para poder crecer de manera sana a nivel mental, afectivo, emocional. O sea, nuestros niños y niñas vienen por ahí con un tema que necesitan resolver y a veces lo resuelven ya de adolescentes o de adultos y a veces ni lo resuelven. El caso es que tenemos un país donde hay una realidad en términos, lo digo estadísticos, pero cada uno de nosotros puede tener casos concretos donde el papá no está presente. ¿Cómo ven estos datos? Cuéntenmelo aquí en los comentarios, ¿no? ¿Cómo ven estos datos? Que además son recientes, ¿eh? Son de este año 2025. No crean que tienen mucho tiempo. ¿Y qué consecuencias puede tener la ausencia de un papá? Ahora, voy a parar un momento aquí porque esto tiene que ver con papás que se van, que dejan a los hijos. Pero les dije hace rato, hay 3 tipos de papás ausentes. Hay 3 tipos. Les mencioné el más obvio, el que se va físicamente, por el motivo que sea, ¿eh? Ahorita no importa por qué se va, no está. Pero hay otros, que vamos a ponerlos en el segundo lugar, que son los que se murieron. O sea, yo he trabajado en terapia con pacientes mujeres donde el papá murió cuando ellas eran chiquitas, ¿no? Tuve una paciente hace poco que su papá murió en un accidente de coche cuando ella tenía 8 años de edad. Y ahí estás viviendo una ausencia fuerte, para más dramática, porque aquí el punto es que no se fue, lo fueron, ¿no? Y eso genera un duelo además del abandono. Hay un duelo que trabajar, una necesidad muy grande de esa figura, de esa presencia. Te decía que son 3 tipos de papás ausentes. El primero es el que conocemos típicamente, que se va, deja a los hijos, no importa el motivo, pero se va. El segundo es el que se murió, el que dejó este plano físico y que es un impacto fuerte, ¿no? Y el tercer tipo de papá ausente, que ese es uno muy interesante, que yo creo que muchos de ustedes han visto o han vivido, que es el papá ausente afectivamente. O sea, que está, pero no está. Está el bulto ahí. Fíjense, cuando mis papás se divorcian, yo tenía 3 años, mi papá se va y ya no sé nada más de él hasta 35 años después. No supe nada de él. Ahí es el típico papá ausente. Mi mamá se vuelve a casar y el hombre con el que se casó, en un acto, la verdad, mis respetos para él, porque hay pocos hombres así, mi papá adoptivo decide darnos su apellido, darnos su dinero, darnos su atención, darnos su presencia, darnos su educación, darnos su formación. O sea, el papá que se casó con, bueno, el hombre que se casó con mi mamá, nos tomó a mi hermano y a mí chiquititos, yo tenía 5 años, mi hermano tenía 3,
y nos tomó como sus hijos. La verdad, mis respetos para él. Ahora, él con sus recursos, como pudo, nos fue sacando en la vida adelante, pero yo lo percibía de niño como un papá ausente. Hoy le puedo llamar así. En su momento yo le tenía miedo a mi papá. No sé si les pasó a ustedes que de repente le tenemos miedo a nuestro papá, sobre todo cuando estamos chiquitos. Y es que mi papá se levantaba muy temprano a las 5 de la mañana, se bañaba, se arreglaba, se iba a trabajar, entraba él a las 8 de la mañana y regresaba hasta las 6, 7 de la noche. En todo el día no lo veíamos y cuando lo veíamos llegaba ya cansado, llegaba a cenar, mm, quería ver su periódico, prender la tele y lo que menos quería era jugar o interactuar con nosotros como niños. Ese es un tipo de papá ausente, el que está, pero emocionalmente no conecta. Incluso el platicar, para mí era bien difícil de niño platicar con mi papá. O sea, era como de, si le digo algo me va a regañar. O sea, yo pensaba, mi papá es como un juez, como un policía. Si yo le digo algo, me va a regañar, lo va a ver mal. Todos esos cuentos que yo me hice de niño, nos los hacemos ante la presencia de un papá que percibimos ausente, aunque tal vez no lo está, pero así lo sentimos. Sentimos lejanos a nuestros papás, los sentimos fríos. Y sobre todo si te enseñaron que un hombre debe ser fuerte, duro, valiente, aguantador, luchón, los hombres no lloran, y no importa que te esté llevando la fregada, tienes que aparentar que estás fuerte y duro y sostener a la familia, ¿no? Bueno, esa historia, ahorita te contesto, Alfredo, esa historia crea hombres emocionalmente muy cerrados y afectivamente con dificultad de establecer caricias, por ejemplo, de abrazar, de dar un beso, de decir te amo. Yo me acuerdo que, fíjense, cuando yo ya como papá, cuando yo siendo papá, a mi hija estando en el kinder, ella iba en el kinder, tenía 4 añitos, y yo le dije, hija, te amo. Me dijo un papá, oye, no está bien, fíjense lo que me dijo, ¿eh? No está bien que le digas a tu hija que la amas, no es tu esposa. Fíjense nada más la idea que traía este papá, ¿eh? No, a los hijos no se les dice que los amamos, ¿eh? Bueno, obviamente él requiere terapia, pero lo que quiero compartirte es que hay muchos papás ausentes emocionalmente con sus hijos, aunque su cuerpo esté ahí. Y que luego no saben cómo conectar. Yo les puedo decir que la primera vez que sentí un abrazo de mi papá adoptivo, Enrique, la primera vez que sentí un abrazo de él, yo tenía 12 años y fue por un problema grave, donde mi papá tuvo por ahí un problema legal, ¿no? Casi lo meten a la cárcel, ¿no? Y bueno, el no saber dónde estaba tu papá, cuando ya se logra averiguar que él no era responsable de lo que le querían inculpar, ¿no? Un tema con sus papás. El caso es que el día que llegó, me acuerdo muy bien, yo tenía 11, 12 años, estuvo como 6 días fuera de casa, mi papá, y cuando ya llegó, así todo barbudo, ¿no? Todo, pues todo sucio de la ropa, ¿no? Descuidadón, pues lo único que quisimos hacer mi hermano y yo fue correr con él y abrazarlo, ¿no? Y ahí nos abrazó. Fue el primer abrazo realmente grande que sentí de mi papá. E incluso puedo decirles que fue la primera vez que lo vi llorar y yo lloré junto con él también, mi hermano y mi mamá y mi abuelita. Pero dices, no inventes, tienen que pasar tragedias o eventos fuertes para que abras el corazón, para que puedas conectar.
Estamos hablando de los papás, ¿eh? Los papás varones, para que puedan conectar con sus hijos. Realmente aprender a ser un padre en estos tiempos es algo que requiere en primer lugar aprender a conectar contigo y desde ahí abrir tu corazón con, en este caso, tus hijos. Pero bueno, resumiendo esta primera parte, hay tres tipos de papás ausentes: los que se murieron, los que se fueron y los que están sin estar. O sea, los que no están conectados emocionalmente con sus hijos. Ahora, no son malas personas estos últimos, ¿eh? Yo puedo decir que mi papá adoptivo no fue una mala persona, simplemente que pues no aprendió, no le enseñaron. Fíjese, para dar besos hay que aprender a dar besos. Te tienen que enseñar. Para dar abrazos hay que aprender a abrazar. No nacemos abrazando de la misma manera. Para aprender a decir te quiero, te tienen que enseñar para acercarte a la otra persona. ¿Y de dónde aprendemos? Pues de nuestra familia, de los papás, pero si el papá no está, pues ¿de dónde te agarras? Tienes que buscar alternativamente otras figuras masculinas que cubran ese rol de la figura del padre. Y ojo, el rol de la figura del padre no es el que culturalmente nos han dicho, porque tenemos nosotros bueno, no tenemos, nos enseñaron en esta sociedad en la que vivimos a movernos bajo un esquema de familia monogámica heterosexual. Vean, ya saqué mi palabra dominguera. Familia monogámica heterosexual. ¿Qué significa eso? Monogámica, que son dos, hombre-mujer, heterosexual, ¿sale? Hombre y mujer, donde además cada quien tiene como sus roles bien definidos. El hombre es el proveedor, el que sale a trabajar, a ganarse el sustento. La mujer se encarga del hogar, de la casa y de los hijos, y cada quien hace su chamba. Bueno, este esquema de familia monogámica heterosexual no ha existido siempre, ¿eh? Es más, tiene muy poquito a nivel de la especie humana. Normalmente, quienes se encargan de las crías humanas es la comunidad o la familia ampliada. Actualmente hay muchas formas de ser familia. Entonces, ya no es la familia papá, mamá, hijitos. Ahora hay muchos modos de ser familia. Puede estar mamá e hijos, puede estar papá e hijos, puede estar hermanos mayores y menores, puede estar abuela, abuelo, papá, hermanos, hijos. Hay muchas combinaciones, muchas, y todas al final forman lo que es una familia, o sea, una comunidad que se acompaña en la vida, unidas por el destino. Así que cuando a mí me preguntan, oye, ¿cuántos papás tienes? A mí, Jesús Piña, yo normalmente digo, yo tengo tres: mi mamá, mi papá biológico y mi papá adoptivo, porque cada uno de ellos aportó y aporta a mi vida una gran sabiduría, mucho amor, desde su lugar y desde lo que traían. En este caso, lo que me interesa es que entendamos que estos roles han ido cambiando. Y ahora sí, Alfredo, tu pregunta, ¿no? Me pones, ¿el hecho de volverse a casar se declara ausente efectivamente? No, porque yo, por ejemplo, cuando nació mi hija, bueno, obviamente estaba casado con su mamá, y después a los 6, 7 años nos divorciamos, pero yo sigo estando presente con mis hijos. Los llevo, bueno, voy por ellos a la escuela, en el caso del chico, ¿no? Los veo durante la semana, comemos, platicamos, convivimos, estoy al pendiente de sus tareas, de la escuela, de sus calificaciones, de lo que necesitan. O sea,
estamos, digamos, juntos pero separados, ¿no? Con la mamá, pero con los hijos el vínculo sigue presente. Entonces, no necesariamente el que te divorcies significa que el papá esté ausente. Ahí depende mucho de cómo interactúan la mamá y el papá. Aquí voy a hacer un paréntesis bien importante, sobre todo si estás en proceso de divorcio, ya te divorciaste, te separaste o estás pensando en hacerlo. Bueno, mucho ojo, ¿eh? Eso es muy importante. Hay dos movimientos que hay que tener siempre en cuenta y no mezclarlos. Primer movimiento, hombre-mujer, el de pareja. Ese es un primer movimiento. Lo que esté pasando como pareja es una cosa. Siguiente movimiento, de arriba para abajo. Ellos, papás, hijos. Te divorcias tú, hombre-mujer, pero no metes en el paquete a los hijos en el divorcio. Porque si metes a tus hijos en el divorcio, entonces lo estás convirtiendo en un botín de una guerra donde al final ellos salen lastimados, porque si se meten a un pleito que es entre los papás, si apoyan a la mamá, están contra el papá, si apoyan al papá, están contra la mamá. Entonces, lo que hay que ayudar a estos hijos es entender que aunque los papás se separen, ellos siguen teniendo padre y madre, siguen teniéndolos con ellos. Esto lo digo como un paréntesis importante de estos momentos en los que se da la separación. Tú te separas de la pareja, no implica que separes a los hijos. Ahora, si lo haces, eso ya tiene otras implicaciones, ¿no? Porque vas a encontrarte hombres y mujeres, sobre todo mujeres, que jalan a los hijos y los ponen en contra del papá. Pero esa es otra historia para otra plática. Ahorita nos quedamos con la parte del papá ausente. Bueno, a ver, ¿y nos puedes decir qué consecuencias tiene en un ser humano el que no esté el papá varón? Ahí les va. Pongan, hagan su listita. Para empezar, vas en ese niño o niña, no importa el género, va a tener temas de confianza, de poca confianza en ellos mismos, en sí mismo o en sí mismo. Le va a costar mucho trabajo interactuar con los demás y le va a generar desconfianza hacia las otras personas. ¿Por qué? Porque si mi papá se fue, ¿no? Yo voy a sentir que cualquier persona que esté cerca de mí, que conozca, se va a ir algún día, me va a dejar. Y si además involucro mi cariño, capaz que a quien yo quiero, se va igual que mi papá. La burra no era arisca, la hicieron a palos, ¿no? Entonces, la poca confianza en ti misma, la desconfianza en los demás, las dudas de, ¿realmente me quiere? ¿Realmente puedo? El generar una dependencia afectiva a los demás, vamos a llamarle apego, voy a hablar del apego en general, no le voy a poner adjetivos porque actualmente hablan de varios tipos de apego y eso luego hace que las cosas se confundan mucho. Yo le voy a llamar apego. ¿Qué es apego? Que si yo conozco a alguien, de repente me agarro a ese alguien como chicle y ahí me quiero quedar pegado, no quiero que se vaya, ni que me deje, ni que deje de hablarme, ni de verme, ¿no? Entonces, si hoy no me hablaste 20 veces al día, siento que ya me estás dejando. Bueno, esta sensación de apego excesivo, ¿no? Hacia una persona es parte de una consecuencia de haber crecido sin la figura de un papá. ¿Qué otro tipo de problemas emocionales puede generar esto? Sentir que no mereces cariño, que no mereces dinero, que no mereces tiempo, que no mereces atención, andar mendigando ahí a papachos, que los demás, que hay cosas más importantes que tú para los demás, que si te hablan es porque te están haciendo un favor, pensar que no eres digna de ser amada o que no eres interesante, o que eres fea, que eres tonta,
Estoy hablando en femenino porque son más mujeres las que hay ahorita aquí, pero tú adáptalo a tu género masculino. Sentir que eres inferior a los demás. Fíjense, un día me decía una mamá, ¿qué hago? Le dejaron de tarea a mi hijo en el kinder que hiciera un dibujo donde pusiera a su familia. Y qué pena, porque pues no está el papá. ¿Qué va a hacer de dibujo ahí? Y si los demás se van a dar cuenta, ¿qué le van a decir? Los demás sí tienen papá y mi hijo no tiene papá. No, 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 la mamá estaba bien angustiada con ese tema. Yo les pregunto a ustedes, ¿tú qué le dirías a un niño que le piden hacer un dibujo de su familia donde no hay un papá? ¿Qué le dirías tú a ese niño? A ver qué tal. Póngamelo aquí en los comentarios, ¿no? Ahorita les digo qué le dije yo. Lo primero que sí le mencioné fue, oye, a ver, tu hijo sí tiene un papá, nada más que se fue. Eh, la calidad del papá es otra cosa, ¿no? Pero no llegó al mundo porque apareció de repente ahí en la cuna, ¿no? Ahora, el que no esté su papá no lo hace menos a ese niño, no lo hace un niño inferior frente a sus compañeritos, pero además la figura del papá se cubre de muchas maneras y con otras personas. Y aquí es algo bien importante. Eh, una figura de papá ausente se puede cubrir con otras personas, sobre todo varones, aunque no sean biológicamente los padres de ese niño. Ahí tienen abuelos, tíos, hermanos, primos, incluso maestros en la escuela, que son figuras masculinas que les crean un ejemplo, que les fomentan la autoestima, ¿no? Dice Marilena, no te preocupes, yo estoy aquí presente y él es más importante para mí. Sí, y el abuelo, los abuelos ayudan mucho, pero ojo, sí es importante, y aquí sí lo voy a remarcar, que esas figuras que van a apoyar esa necesidad de una figura paterna masculina, la cubran varones, porque la parte femenina, aun cuando haya mujeres muy masculinas, al final también pues son mujeres. Y hay un principio en la vida, en las leyes universales, que establece que todo tiene una polaridad masculina y femenina, y el equilibrio de esa polaridad permite que nosotros estemos aquí en la vida, lo masculino y lo femenino como lo activo y lo receptivo. Bueno, esa figura masculina la puede alimentar no una persona, sino varias, los abuelos paternos, los tíos, los hermanos, los primos, figuras de autoridad, un líder, los maestros. Ahorita, por ejemplo, les puedo decir que mi hijo de 14 años, yo no soy la única figura paterna que tiene. Yo ya me di cuenta que a su edad, como adolescente, hay hombres que lo inspiran mucho, mucho. Y qué bueno que no sea yo. Está en la etapa en la que se está construyendo a él mismo, como un adolescente, un jovencito. Eh, ¿Quién es ahorita como su superhéroe? Su maestro de taekwondo, ¿no? De hecho, ahorita está en clase de taekwondo y no se la pierde, ¿eh? Y yo no pongo celoso, al contrario, digo, qué bueno que mi hijo esté tomando, abrevando de diferentes fuentes, porque todas le están dando fuerza. También tiene alguien que es su mejor amigo, que es un chico de la misma edad que él, pero ese chico es como el líder del equipo de básquetbol y mi hijo lo sigue mucho. Y digo, qué padre que siga a su amiguito en algo como es el básquetbol, ¿no? Y no se meta a otro tipo de actividades ilegales o, por ejemplo, de drogas, ¿no? Entonces, mensaje para los que tenemos hijos pequeños,
denle a sus hijos toda la fuerza masculina de la gente que esté cerca y que lo estime y que lo quiera. O sea, que se alimente no solamente de la fuerza del papá si está presente, sino también de otras figuras masculinas que alimenten su personalidad. Y todo esto salió porque les decía que uno de las consecuencias de no tener a un papá presente o tener un papá ausente es sentirte que eres inferior a los demás, que te van a rechazar, que te van a abandonar en cualquier momento, que te van a humillar, que te van a hacer daño, y entonces te pones en una alerta excesiva donde te genera muchísimo estrés. Y podría yo sintetizar todo lo que estoy diciendo, que la figura de un papá ausente se va a traducir en miedo al abandono. Tómala, ahí ponle, miedo al abandono. Entonces, cada vez que hayas sentido miedo a que te dejen, estás conectando con la necesidad de tener la fuerza paterna en ti, de tomarla, recuperarla, construirla. Y ojo, no importa que hoy tengas 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. Siempre hay tiempo para reconstruir o para tomar esa fuerza masculina paterna. Ahora, me encanta cuando empiezan a mandar sus reacciones. No sé si ustedes las ven, pero yo aquí veo corazoncitos, veo globitos que van saliendo, ¿no? Dice Viridiana, no vive con nosotros, pero sí Te lo existe. presto, Puso la te lo semilla presto, para que se te lo hiciera, presto. Toma, ¿no? llévatelo. Y ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, a ver, miren, No importa. porque ya se me trabó, listo, ya. Miren, voy a decir algo que está ya muy repetido. No lo quise meter aquí como algo importante porque ya lo escuchas por muchos lados. Y de tanto repetirlo, se vuelve hueco. Aunque pueda ser cierto, de tanto repetirlo, se vuelve vacío. ¿Qué es eso? La típica expresión de, bueno, te dio, no está contigo, pero te dio la vida. Y ya con eso es suficiente. Ya es algo grandioso que te dio la vida. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero llegar a este resultado es el proceso de mucho trabajo interno, terapéutico, de conciencia. Poder aceptar que ese cabrón que se fue, su gran aportación fue ayudarme a llegar a la vida y decirle gracias por la vida que me llegó de ti, cabrón. Me encanta. Papá, eres un cabrón. Gracias por la vida que me llegó de ti. Decir eso es fruto de mucho trabajo. Entonces, cuando te digan o te dicen, no es que ya hizo algo grande contigo, que estés vivo. Eso es cierto, pero aceptarlo, creerlo y asimilarlo requiere mucho trabajo personal. ¿Sale? Entonces, bueno, dice María Elena que no funciona eso porque a sus hijas no les funcionó. A sus hijas y obviamente por extensión a ti tampoco, ¿no? Porque al final voy a decir otra cosa. Eso también que voy a decir no me lo va a entender cualquiera. Es muy fácil que hagas cortocircuito con lo que vas a escuchar ahorita. Es más, hasta puede pasar que después de lo que voy a decir, varias se salgan del chat, de aquí del Zoom. Bueno, la mujer, la mamá. Esto lo decía mi maestro Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, lo comprobó en sus experiencias terapéuticas. Para que un hijo o una hija se acerque a su padre, necesita la bendición de su madre. Si la madre no le da permiso de acercarse al padre, el hijo no va a ir para allá.
va a sentir culpa, remordimiento, y si lo hace, se va a sentir incómodo y con malestar. Una mamá necesita darle el permiso y bendición a sus hijos para que conecten con su padre. Y eso aplica tanto papás ausentes como para papás que estén ahí de bulto y que efectivamente no conectan con sus hijos. Les doy un ejemplo. Hay de hecho hasta un poema que recitaba Paco Stanley sobre los papás. No me acuerdo muy bien cómo se llama, pero se trata de esto, donde resulta que está contando en el poema un hombre que con su papá nunca lo sintió cerca porque cuando llegaba a su casa, la mamá se ponía a quejarse con el marido. Mira a tus hijos, regáñalos, se portaron mal, no hicieron la tarea, no lavaron. Ah, eso, dice Alfredo. Ah, cuando venga tu padre. Exacto. Ese es un poema maravilloso. Cuando venga tu padre, la mamá, sin tomarlo conscientemente, está alejando al hijo del padre, porque el papá no es un papá, es un policía, es un juez, es un verdugo, es el que va a llegar a casa a meter orden, castigos, reprimendas. Entonces, les di este ejemplo, entre muchos otros, donde tu mamá eres la que da el permiso para que el hijo o la hija se acerque al padre. Ahora, ¿por qué no lo das? Esa ya es otra historia. Ahí ya habrá que meternos también a tus temas personales. Yo les puedo decir que en mi caso, yo hasta que cumplí 40 años, me reencontré con mi papá biológico y fíjense que la primera vez que lo iba a ver físicamente, primero le pregunté a mi mamá. Dije, mamita, me reencontré con mi papá por teléfono y por correo y quiero ir a verlo. ¿Me das tu bendición? Y se empezó a retorcer, así como que dijo, no, no, ¿no? Mamá estaba enojada, decía, me enoja, no quiero. Y se puso a llorar. Dice, no quiero, pero lo necesitas, pero lo necesitas. Entonces, ay, que Dios te bendiga. Si te sirve a ti, hazlo. Digamos que a regañadientes, pero me dio el permiso. Y entonces ya me fui yo en paz a encontrarme físicamente con mi papá. Si se dan cuenta, no estoy diciendo que la mamá diga, ah, sí, ve con tu padre, búscalo. Pues no, porque tú también traes ahí tus bronquitos con él que tienes que resolver. Lo que te digo simplemente es que el tener un papá ausente tiene como su centro la experiencia del miedo al abandono, que es donde me estoy centrando ahorita, y les di ya una serie de muchos ejemplos. Ahora, ¿qué le puedo decir yo a mi hijo o a mi hija que tiene un papá ausente? ¿Cómo puedo moverme con él? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿No? Bueno, ya pusieron aquí en el chat, sobre todo los papás de Máxima, el enlace de YouTube donde está el poema este del papá, ¿no? Bueno, dice María Elena, yo traté de acercar a mis hijas con el papá, pero él me dijo, no me chantajes con eso. Muchos padres son muy responsables. Sí, la mayoría. Mira, el punto es, si la otra parte quiere hacerse cuentos e historias con respecto a tu intención de por qué das chance que los hijos se acercan a él, es su bronca, que vaya a terapia. La parte que le toca a él la arregla él. La parte que toca a ti ya la hiciste tú. Y ojo, no mezclen tema de pareja, hombre y mujer, a tema padres-hijos. Son dos canales diferentes. Uno va entre iguales y otro va de arriba para abajo. Bien, ¿qué le puedo yo decir o cómo puedo yo apoyar a mis hijos
o a los hijos que conozco de otros papás o familiares, mis sobrinos, mis nietos, mis vecinos, ¿qué les puedo decir yo a esos niños o ayudarlos con un papá ausente? Lo primero y más importante es hablar siempre con la verdad, ¿no? Tal vez digas tú, ay, pues es que, ¿a poco se puede? Claro, miren, yo tuve en terapia a una señora joven de 40 años, directora de una escuela, eh, y tenía un hijo pequeño. Ella, cuando el niño nació, se separó del papá, el papá se fue, ¿no? Pero ella no le quiso decir que el papá se había ido, se le hacía muy fuerte. ¿Y qué creen que le inventó? Que el papá estaba trabajando en otro país, que el papá trabajaba allá en Francia. Y el niño, pues, chiquitito, creció con la idea, mi papá trabaja en otro país, en otro continente, pues por eso no me ve. Y en ese tiempo no había celulares con el WhatsApp ni Wi-Fi, pero el niño creció y le empezó a hacer más preguntas del papá. Y la mamá le inventaba historias, le inventaba historias, le inventaba historias, porque no quería lastimarlo. Oye, mamá, ¿y en qué trabaja mi papá? No, pues tu papá es ingeniero. Oye, mamá, ¿y por qué no me habla por teléfono? No es que donde está no puede hablar por teléfono, porque hay acceso restringido en la empresa. Y le inventaba y le inventaba y le inventaba, ¿no? Bueno, cuando el hijo ya tenía 11 años, ya más conciencia, la mamá le dijo, fíjese nomás lo que le inventó, que se había muerto, ¿no? Dijo, bueno, ya a ver si así se calma. Pues no, no se calmó. Ahí va a seguir preguntando. Bueno, ¿y por qué no trajeron su cuerpo a México? ¿Dónde está enterrado? ¿Puedo llevarle flores? ¿Le hicieron velorio? ¿No? Bueno, ¿qué les quiero decir? Que la mamá estaba hecha un enredo sin saber qué hacer. Todo por haberse montado en lo que ella llamaba mentiras piadosas. Para que no le duela. La verdad, aunque duela, es mucho mejor porque ese dolor se puede sanar y en el otro caso es un dolor que aparentemente tú mitigas, pero que se va simplemente metiendo debajo de la alfombra y cuando se acumule, pues va a estallar, ¿no? Entonces, siempre hablar con la verdad. ¿Sabes qué? Tu papá decidió irse cuando tú tenías 3 años, ¿no? Ah, porque les cuento, ¿eh? Mi mamá nunca nos dijo a mi hermano y a mí que se separó de mi papá, que se divorciaron. Nos enseñó que nuestro papá adoptivo era nuestro papá biológico. Como éramos chiquitos, pues nos lo creímos. Hasta que yo, adolescente, tómala, que me doy cuenta que mi papá adoptivo no era mi papá biológico. No, bueno, se armó la guerra de Troya, ¿no? Ya les platico mis traumas de la adolescencia, porque yo me sentí engañado, traicionado, ¿no? No solamente abandonado. Les digo, por eso me metí de psicólogo y de querer cambiar al mundo, porque antes de psicólogo quise ser sociólogo. Pero bueno, una es hablar con la verdad, otra es contestar con transparencia las dudas que te planteen tus hijos de acuerdo a su edad, de acuerdo a su edad. ¿Qué es la edad? Su nivel de madurez, lo que alcanzan a comprender. ¿Y qué es lo más importante que un niño necesita comprender? Que si el papá no está o se fue, no es su culpa, no es su responsabilidad. Eso es lo más importante. Si el papá no está, no es culpa del niño. Y es que los niños se inventan historias. Y por mi culpa se divorciaron. Una vez tuve una niñita de 7 años que me decía en terapia que ella sentía que ella era la culpable de que sus papás se hubieran divorciado porque no hizo la tarea y reprobó un examen en la escuela. Y ella decía, ay, es que mis papás se divorciaron porque reprobó un examen.
Las niñas y los niños crean historias, tienen una capacidad de imaginar impresionante. Entonces, lo mejor es decirle las cosas claras y directas. Si tu papá se fue, es por asuntos de él, no por ti, no por ti, o asunto de los dos como pareja. Y aquí voy a decir algo bien duro también para las mamás, bien duro, que es nunca le hables mal de ese papá. Yo sé que cuesta uno y la mitad del otro, ¿no? Ahora, ¿dónde le puedo mentar su madre al desgraciado? Bueno, vete a un salón de despecho, a cantar, a gritar, a tus amigas, a tus hermanas, a tu amigo, a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, a quien quieras, habla pestes de ese maldito desgraciado, rata inmunda, ¿no? Rata inmunda, bueno, pero a tus hijos, no. ¿Por qué no? Porque al final tu hijo tiene la mitad de los genes de este tipo. Por lo tanto, tiene en sus células, en sus genes, en su cuerpo, en su memoria genética, tiene su herencia. Y hablar mal de esa herencia genética, biológica, es ponerlo en contra de él mismo. Ojo, chequen esto. No estás hablando de Juan Pérez. Estás hablando de la herencia genética, biológica, sistémica, familiar que tiene ese niño, que hasta cuando le ves la carita dices, ay, ¿cómo se parece este desgraciado? ¿Cómo se parece? Tiene su misma sonrisa. Pues sí, ¿no? Camina igual. Pues sí, ¿no? Hasta se enoja igual. Pues sí. Entonces, no hablarle mal de su padre ausente, por desgraciado que sea, es más un acto de amor por tus hijos que por el imbécil, ¿no? Esa es otra historia. Y finalmente, eh, ayudar a tus hijos, o tú, si es tu caso, que tú eres el que has vivido con un padre ausente, aun siendo adulto o adulta, liberarte del duelo y el sufrimiento que, que es esa experiencia del miedo al abandono, al rechazo, a la traición, a la humillación, a la injusticia, buscando apoyo y siendo proveedor del amor que tú necesitas, ¿no? Dicho de otra manera, reconcíliate con tu propia figura paterna, con la que tú llevas aquí en tu cerebro y en tu corazón. Reconcíliate es haz las paces contigo a través de un perdón que hay que entender como hacer las paces contigo para que estés en paz y desde la paz puedas vivir tu vida. No nos importa Juan Pérez. Él como persona física, como ser humano concreto, quizá donde esté, o tal vez sí sepas dónde está, y tal vez no le interese verte. Si yo trabajo el perdón de hacer las paces con mi figura paterna, no es por él, es por mí. El perdón es un acto de amor a ti misma. El perdón es un acto sanamente egoísta. Perdonas porque te conviene a ti perdonar, no porque el otro vaya a cambiar, no porque el otro se vaya a acercar a ti. Si se acerca o no, quién sabe, pero yo necesito estar bien conmigo, necesito estar en paz y vivir mi vida con la gente que amo y que me ama, porque eso sí, siempre hay gente que te ama y a veces no lo quieres ver. Entonces, el perdonar a tu figura paterna te permite conectar contigo, amarte tú y ver que hay mucho amor alrededor. Porque miren, ya como adultos, aquí la mayoría de los que estamos aquí, ya somos adultos, por lo menos mayores de 18 años, ya irte a la infancia a arreglar las cosas de cuando eras chiquito está cañón. Ya está muy grueso y se para allá. Pero sí puedo, ese amor que sentí que me faltó, que no me dieron,
sí lo puedo hoy suplir con un amor que me doy a mí mismo. Tú eres el proveedor del amor que necesitas. Tú eres la proveedora del amor que necesitas. Así como tú ya tienes tu lana para ir al súper y comprar tu despensa y comprar tus huevitos y el jamón y hacerte tu comida, igualito que los alimentos, es el amor. Yo voy a darme el amor que necesito. Tengo un paciente que trae una huella de abandono muy fuerte de parte de su papá, aunque el papá está físicamente ahí, pero él nunca lo ha sentido cerca. Y fíjense, le sugerí este ejercicio de psicomagia. Le dije, cómprate un muñequito de trapo, uno que a ti te guste. Ese muñeco de trapo te representa a ti. Eres tú, de niño, tu niño interior. Y cuando te pongas triste o estés apachurrado o te deprimas o te enojes, vas a agarrar a tu niño interior, a tu muñequito de trapo, y lo vas a apapachar, y lo vas a consentir, y lo vas a acariciar, y le vas a cantar, vas a jugar con él. Dale el apapacho que necesita. O sea, tú eres el adulto proveedor del amor que necesita tu niño. Y funciona, ¿eh? No es solamente una cuestión simbólica. Energéticamente estás conectando con tu niño, ese que está ahí adentro, o con tu niña. En otra ocasión, ahí les va otra anécdota de esto de ser proveedores del amor que necesitas ya como adultos. Tuve una paciente una mujer de 45 años que un día llorando me decía, es que a mí nunca me trajeron nada los Reyes Magos ni Santa Claus, o sea, en mi familia nunca hubo dinero, hasta ya de grande me enteré, pero cuando era niña, pues yo me sentía muy mal porque todos llegaban a la escuela con juguetes menos yo, ¿no? Y siempre me quedé con ganas de una Barbie, dijo ella. Y entonces, ¿qué creen que le dije? ¿Qué te parece si ahora que llega Navidad vas a la juguetería, compras una Barbie, la que a ti más te guste, la envuelves en papel de regalo y la pones el día anterior a los Reyes Magos, el 5 de enero, en tu arbolito y pones ahí para y tu nombre? Y a ver qué pasa. O sea, tú querías que los Reyes Magos te trajeran una Barbie, ok, te van a traer una Barbie a tus 45 años. Se fue a acostar esa noche, según me contó. Al día siguiente se levantó en la mañana, tenía ahí sus zapatitos puestos, sus tenis ahí en el árbol, su muñequita, la abrió. Me conmovió porque en ese momento se soltó a llorar, me le enseñó la muñequita, la Barbie. Decía, yo sé que yo compré la muñequita, pero la magia de haber vivido la experiencia, de poner los zapatos, de levantarme en la mañana, de abrir el regalo, de ver mi muñeca Barbie, no, no, no. Entonces, a los que somos adultos, ¿te hace falta papacho? Pues regálatelo, dátelo. Oye, me quedé con las ganas de niña de comprarme un helado de chocolate en un barquillo, en un cono, ¿no? Pues vete a una paletería, vete a Coyoacán, cómprate un cono con 2 bolas de chocolate, siéntate en el parque y ponte a comer tu helado, ¿no? Ay, nunca me llevaron a un parque, a los columpios. Pues métete a un parque y trépate un columpio. Me quedé con ganas de ir a la feria y comerme un algodón de azúcar. A tus 50, vete a un parque, súbete a la rueda fortuna, cómete un algodón de azúcar. Hoy estás a tiempo de regalarte el amor que necesitas, porque el amor es un alimento. Entonces, resumiendo, ya tengo que empezar a aterrizar, porque esta plática la preparé para invitarlos a un curso de cómo sanar la ausencia de tu papá
Y lo que he platicado hoy, hacerlo, no nada más decirlo. Ok, ya sabes que hay varios tipos de papás ausentes, los que se mueren, los que se van y los que están ahí, pero efectivamente no conectan contigo o con tus hijos. Ya sabes que es un asunto, un problema grave, estadísticamente hablando, porque casi la mitad de las familias mexicanas viven papás ausentes. O sea, no es un tema de que a ti te tocó la mala suerte o el karma y de pasar por ahí. No eres el mala suerte. Y que entonces esa experiencia te genera heridas emocionales de abandono, de traición, de rechazo, de humillación, de injusticia, que complican tus vinculaciones con los otros niños, luego jóvenes, luego adultos, parejas e incluso con tus propios hijos, que te generan experiencias de desconfianza, de apego, de no merecer, de autosabotaje, de dificultad para hacer las cosas. Ya sabes que eso se resuelve trabajando con el autocuidado, el aceptarte, el hablar con la verdad, el conocer la historia, aunque te duela, el darte ese amor a través de las figuras masculinas que hay a tu alrededor y ser tu proveedor del amor que tú necesitas. Bien, ya sabes todo esto. Ahora pásalo de acá arriba a la acción. De la mente, del pensamiento, conviértelo en hechos. Entonces, la invitación que te estoy haciendo es que tú ejecutes una serie de acciones para darte ese amor que necesitas y llenarte de la fuerza masculina paterna que te permita estar en la vida. ¿Mm? Aquí hay dos caminos. Uno, hazlo en forma autodidacta, o sea, vele buscando tú por tus propios medios, ¿no? Y la otra, que es la que justamente yo te estoy invitando, que es a través de un curso en línea que se llama ¿Dónde está tu papá? Sana la ausencia de tu padre, ya sea tuya o de tus hijos. Obvio, el corazón de este curso está en la reconciliación, que es hacer las paces contigo y hacer las paces con la figura paterna. Marco mucho figura paterna y no le pongo el nombre de, por ejemplo, mi papá biológico se llama Celestino, ¿no? Bueno, yo hago las paces con la figura paterna que me vino de Celestino, independientemente de Celestino, ¿sale? No es que si yo me perdono y perdono esta parte de mí, va él a cambiar su vida o va a ir corriendo a decirme, sí, yo me arrepiento de haberte dejado, ahora aquí estoy para ti. Pues no, no lo va a hacer. No lo va. Eso pasa en las películas de Disney y a veces, ¿no? O en Pixar. Pero en la vida real, chance sí, chance no. Fíjense, yo cuando era un jovencito, me imaginaba que si un día me reencontraba con mi padre biológico, así como en las películas, ¿eh? Me imaginaba que iba a ser un millonario y que él me iba a dejar su herencia, ¿no? Y entonces yo iba a ser el heredero de un gran reino. Ah, pues, ¿cuál? Eso no pasó. En mis fantasías de adolescente imaginaba que ese papá me vería, llegaría corriendo arrepentido, me abrazaría y me diría, sí, hijo mío, perdóname, yo te amo y estaré contigo hasta la muerte. Soy tuyo y haré todo lo que no hice, lo haré ahora. Pues no, no fue así. La primera vez que físicamente nos vimos en el aeropuerto de Los Ángeles, California, él venía caminando, yo lo vi, nos encontramos y nos saludamos como si hubiéramos sido el repartidor de Rappi o de Uber, ¿no? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Ok, qué bueno. No sabíamos qué hacer, ni él ni yo. Tuvo que llegar mi hija, que en ese momento ya tenía 10 años, para calentar el ambiente. O sea, ya ella llegó y, hola, abuelito. Y ya empezó ahí como a derretirse el hielito, pero no fue fácil, ¿eh?
Pero les cuento esto porque para esta sanación interior que me va a traer paz en mi vida y va a ayudarme a mejorar todas las áreas y aspectos de lo que hago en la salud, en el amor, en el dinero, en la abundancia, en el trabajo, en el servicio, en las relaciones con los demás. Para todo eso ayuda sanar la figura paterna y la ausencia que vives tú o viven tus hijos de él. De tal manera que, fíjense, también de acuerdo a la mirada de constelaciones, la fuerza del padre es la que te permite enfrentar la vida en las áreas del trabajo, del reconocimiento público, de la interacción con los demás en la calle, en la chamba, en la escuela, de el conectar con las personas y poder hablar desde la igualdad y la justicia, poder ser alguien que defienda y exprese sus opiniones y que además sepa que merece lo que está haciendo porque ha trabajado en ello. Bueno, todo eso viene de la fuerza del papá, ¿no? Todo eso viene de la fuerza del papá. Así que bueno, sanarlo te trae muchos, muchos beneficios y en este caso, para quien me está preguntando cuándo va a ser físicamente ese curso, no, es un curso en línea, 5 jueves, los jueves de octubre, comenzamos el jueves 2 de octubre, es el 2, el 9, 16, 23 y 30 de octubre, son 5 jueves de 7 a 8:30 de la noche por Zoom, por aquí, y es el objetivo de ese curso es que tú te reconcilies con tu figura paterna, la sanes y desde ahí tengas la paz y la fuerza para enfrentar la vida, ya sea en tu caso o como hijo, como hija, o en el de tus hijos, si es algo que quieres hacer por ellos también y trabajarlos. Yo les voy a mandar la información a quien me la pida, pero también quiero a todos ustedes, a todas, darles un regalo. Ese regalo es un pequeño escrito, se llama 14 historias de amor para tu niña o para tu niño interior, 14 historias de amor, historias que yo he escrito, es un documento en PDF, está bien padre porque son 14 historias que todas son reales y las adapté para hacerlas cuentos, donde son historias de amor para tu niña, ¿no? Ese documento, con mucho gusto, te lo voy a regalar. Si me lo pides, te lo mando por WhatsApp. Para eso necesitas apuntar el mío. Si no me tienes en tu lista de contactos, anótame. Entonces, el número es 55 27 22 6402. Va de nuevo para quien no lo escribió. Quienes ya me tienen, pues simplemente por WhatsApp me dice, oye, me regalas, me mandas el regalo de las historias de amor y con mucho gusto se los mando. Va de nuevo, 55 27 22 6402. ¿Mm? Y con mucho gusto te lo mando. No tiene ningún compromiso, o sea, yo te lo regalo. Sí va a ir acompañado de la información del curso en línea que va a ser, les digo, comenzamos el próximo jueves 2 de octubre, pero no tienes por qué meterte si no quieres, ¿no? Aquí es solo a quien siente el impulso de decir ya estoy lista o listo para sanar y reconciliarme con mi figura paterna y retomar la fuerza de mi padre para enfrentar la vida. En constelaciones lo diríamos así, ¿no? Con la fuerza de mi padre doy, con la fuerza de mi madre tomo, con la fuerza de los dos vivo mi vida y papá, en tu honor, vivo mi propia vida. Ojo, si no me mandas el mensaje por WhatsApp, no voy a saber que quieres el documento en PDF de las 14 historias de amor para tu niña. Así que si no te llega nada es porque no me mandaste nada.
¿sale? Esto es de ida y vuelta. Así que bueno, yo aquí ya estaría aterrizando, ¿no? Para quien se pregunte, oye, ese curso en línea, esas clases, ¿son en vivo? Sí, porque cada una de ellas voy a estar haciendo ejercicios de psicomagia en vivo y en directo para que estés trabajando esa sanación del padre ausente. Incluso, ¿no? Te van a ayudar para luego hacerlo con tus hijos. Entonces, son en vivo. Y si un jueves no pudiste entrar, por el motivo que sea, quedará grabado y el enlace solamente se lo daré a la gente que esté en el curso. No será público. Y también tengo por ahí un par de sorpresas, pero esas mejor se las digo a la gente que ya entre al curso, ¿no? El precio, me preguntaron, oye, qué precio tiene? Bueno, 3,590 pesos, 3,590 y puedes pagar con tarjeta de débito, transferencia o tarjeta de crédito si es que te acomoda mejor. Así que bueno, yo hasta aquí le dejo. Me gustaría que ya sea por el chat del grupo, de aquí del Zoom, me digan qué se llevaron hoy, qué idea te quedó ahí o qué sensación. Ayúdenme con su feedback, retroalimentenme, díganme algo que se estén llevando de la charla de hoy, algo que te lleves de hoy. Si quieres decirlo en vivo y en voz alta, adelante, yo encantado, ¿no? Nada más me pides la palabra, pero pónganme qué te llevas de esta charla, qué te llevas el día de hoy. Me dicen por aquí, ay, mi querido Alfredo, tú eres un corazón con pies, te quiero un buen, querido Alfredo, no tienes ni idea. Y ahora que pasó lo del CSH, me acordé de ti, dije, mira, porque bueno, tú estás en otro CSH, pero al final son estudiantes, son jovencitos con los que tú trabajas todos los días. Pero bien, te quiero mucho, querido Alfredo. Y nos pone no juzgar a mi papá por su comportamiento. No es mala persona. Chance sí, querido Alfredo. Chance sí, tu papá es una mala persona y por eso se fue para protegerte de él mismo. Chance, ¿no? Y sí, es mala onda que se haya ido porque es un cabrón, pero al final eso también te da enseñanza para aprender a vivir la vida desde la adversidad. Y me dicen por aquí, mi querida Leti, la tranquilidad. Bueno, Leti, tú ya has hecho un montón de trabajo en este tema y les puedo decir que mi querida Leti Aparicio ha chambeado bien fuerte el tema de la energía del padre y no solamente del padre, del abuelo, los abuelos varones, los bisabuelos, los tatarabuelos y hasta toda la comunidad y el pueblo y los pueblos originarios de los cuales justamente ella viene. Y me dicen por acá que al final, espérenme tantito, fue una persona que tuvo cosas buenas y malas. Le agradezco ser mi papá. Si te nace, realmente lo haces. Si no te nace, yo les diría, si no te nace agradecerle a ese hombre, no lo hagas, porque ni te va a ayudar. Tiene que ser algo que nazca del fondo de tu ser. Y si perdonas a esa persona, no es para que él cambie, es porque tú necesitas estar en paz. El perdón es para ti, el beneficio es tuyo. Dice Edwin, hoy lo acepto como es y lo amo mucho. Qué bueno, estoy de acuerdo contigo. También he visto cómo estás trabajando bastante, bastante, bastante. Y dice Leti, el otro día le pedí la bendición. Yo también se la pido, ¿sabes? Les cuento que mi papá adoptivo, mi papá Enrique, murió hace 3 años, 4 años, en 2021, y todavía hoy, de hecho, hasta la fecha, y apenas ayer, estaba yo en el gimnasio y le dije, papito, papá, ayúdame, tengo este tema, tengo este problema, tú siempre me ayudaste, ahora donde encuentras, donde quiera que estés, mándame tu bendición, mándame tu ayuda.
la recibo. Y saben, sí me ayuda. Ya hay otras veces, mi papá desde el cielo o donde se encuentre, me ha echado la mano, pero pídanlo. Los que tenemos papás que ya murieron, eh, pídelo porque el que no chilla no mama. Entonces, si no le pides, pues ¿cómo te va a ayudar? Así que bueno, dice María Elena, trabajar con tu niño interior. Y fíjate que aquí a tu niño interior, yo cambiaría para trabajar con tu niña, a amar a tu niña, apapachar a tu niña, cuidar a tu niña, hacerte cargo de tu niña. ¿Y cómo se hace eso? Al cual, ¿cómo cuidas, amas y apapachas a una niña? Pues hazlo contigo, igualito, hazlo contigo. Y un último comentario más que voy a tomar de los que están mandando por aquí, ¿no? La importancia de hablar con la verdad con los niños. Y recuerden, cuando hablamos con la verdad, va a doler, pero la recuperación de ese dolor es súper rápido, ¿no? Es igualito que pasa como cuando vas al doctor a que te pongan una vacuna. ¿Cómo duele la vacuna? Y si te queda la ronchita y el adolorido, ¿no? Ah, sí, dolió la vacuna, dolió la inyección, pero ¿cómo te cura? ¿No? ¿Cómo te cura? Mejor la inyección que duela, que te enfermes y te mueras, ¿no? Mejor la inyección. Así que bueno, voy a terminar. Va uno más, dice aquí Julieta. Mi nieto no se siente abandonado porque sabe dónde está su papá. Qué bueno. Ahí más bien habría que atender qué temas son los que tu nieto necesita para estar con una vida tranquila, en paz y sobre todo como un niño juguetón, como un niño que juegue, porque jugando aprenden, jugando crecen, jugando descubren el mundo y se descubren a ellos mismos. El niño juega porque no es solamente divertirse, se está construyendo a sí mismo. El juego es una forma de interpretar el mundo y la realidad y desde ahí encontrar su lugar. Así que bueno, yo les mando a todas y a todos mucho abrazo. Recuerden mandarme su mensaje diciéndome, oye, me mandas el PDF, porfa, el de las historias de amor, y con mucho gusto te lo mando. Ya me llegaron como 4 o 5. Aquí hay 43 personas, así que bueno, espero que las demás también lo escriban. Yo aquí le dejo, hay gente que hacía mucho no veía, por ahí, por ejemplo, me apareció Ángeles, ya no la veo, pero me dio gusto verte por aquí. Y a todos los demás y a todas les mando un gran abrazo y recuerden, eres luz para el mundo, para ti misma, para ti mismo, para tu gente, eres luz para el mundo. Que tengan un gran fin, linda noche y ya saben, inscríbanse al curso. Comenzamos el próximo jueves 2 de octubre. Bye bye. ¿Cómo se paga esto? Ah, ya vi.